Amén. Vamos a hablar el día de hoy, seguir hablando acerca de qué debemos predicar. Tema o parte número 2. Y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 1 al 5. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5. Texto referencia que estuvimos compartiendo la semana pasada. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Señor. Amén. Por años, yo he estado orando, ha sido una petición que Dios ha puesto en mi corazón. He estado orando por 4 cosas que yo estuve compartiendo en el entrenamiento ministerial. Lo primero que he estado orando, creo que alrededor de 10 años, 10, 12 años. Lo primero es para tener una revelación de Cristo Jesús. Al principio yo oraba para que el Señor Jesús, a veces uno en la ignorancia, se me apareciera, así como el apóstol Pablo. Quería tener una experiencia sobrenatural. Pero luego el Señor habló a mi vida y Él me habló de que Él se iba a revelar en mi interior, que Él se iba a revelar en mi corazón a través de las Escrituras y a través de su palabra. Y para mí estos años han sido una experiencia sobrenatural, ha sido una experiencia de transformación y de crecimiento como hijo de Dios y como ministro de Dios, porque día a día yo he percibido que Dios se me ha revelado, se me ha estado revelando, Cristo se me ha estado revelando a través de su palabra. Y esto ha producido en mí una edificación, un crecimiento, una formación que ha transformado mi vida y ha transformado mi ministerio. Lo segundo que he estado orando es acerca de la revelación del evangelio de la gracia y del reino de Dios. Lo que se predica en todo el mundo debe ser el evangelio. Si nosotros no predicamos el evangelio que el Señor nos ha mandado, como dice Gálatas, capítulo 1, verso 8 y 9, nosotros vamos a caer en maldición. No solamente vamos a caer en maldición, sino que va a caer en maldición la gente que nos escucha. O sea, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nosotros estamos predicando? ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando? Porque si nosotros predicamos, aún el apóstol Pablo dijo, si un ángel del cielo se le aparece, Pablo dijo, si nosotros mismos predicamos otro evangelio, el tal sea anatema. Por esa razón, yo he tenido la inquietud, la carga de enfocarme a predicar lo que Dios me mandó a predicar. No a predicar lo que me gusta, ni predicar lo que está de moda, sino predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Eso es algo vital. De repente puedo parecer repetitivo, puedo parecer fastidioso, pero yo como apóstol
ustedes como ministros del Señor, yo tengo que enseñarles acerca de estas cosas. ¿Para qué? Para librar sus almas y librar a la gente que ustedes le están enseñando. Entonces, lo tercero es las señales apostólicas. Yo creo que vamos a nuestras Biblias, al libro de Marcos 16. Marcos 16, el verso 20. Marcos 16. Marcos 16, el verso 20. Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Entonces, los primeros apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué razón se movieron en tantas señales? ¿Por qué razón se movieron en prodigios y en milagros muy poderosos que trajeron transformación? Porque primero, ellos sabían cuál era la revelación de Jesucristo, número uno. Y número dos, ellos predicaban el evangelio correcto. Por esa razón se manifestaban tantas señales. Por eso, si leemos Romanos capítulo 15, verso 19, dice, con potencia de señales y de prodigio, en el poder del Espíritu Santo, todo lo he llenado con el evangelio. Todo lo he llenado con el evangelio. O sea, dice, con potencia de prodigio y de señales, vemos un respaldo muy grande en la predicación del apóstol Pablo. Y en el texto que leímos dice, con demostración de espíritu y de poder. Pero ¿por qué se manifestaba tanto poder? Porque ellos predicaban el evangelio correcto. Quiere decir que si nosotros predicamos y estamos predicando, y eso es lo que hemos estado viendo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio que predicaron los primeros apóstoles, de una manera natural y de una manera espontánea, se van a manifestar las señales, se van a manifestar los prodigios, se va a manifestar la expansión, porque en Romanos 15, 19 dice que el apóstol Pablo, que todo lo he llenado con el evangelio. Entonces todo lo podemos llenar, hay expansión, hay nuevas congregaciones y Dios se manifiesta con poder. Ahora nosotros debemos saber la diferencia que hay entre milagro y señal. Diferencia que hay entre milagro y señal. Un milagro trae el beneficio a una persona. Entonces, la persona de repente está enferma, recibe sanidad, recibe un milagro y está bien. Pero una señal nos da más entendimiento de quién es Jesús. Y no solamente nos añade conocimiento de Jesucristo, sino que es una puerta para que miles se conviertan al Señor. Nosotros estudiando el evangelio del apóstol Juan, el único evangelio que no usa la palabra en griego milagros es el evangelio del apóstol Juan. El evangelio del apóstol Juan usa la palabra señal, porque el propósito del apóstol Juan era revelarnos a Cristo. Es que Cristo se ha revelado y añadir más conocimiento al propósito eterno del Señor. Y vamos a ver algunos ejemplos de la diferencia entre milagro y señal. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro fue una señal. Si nosotros leemos en Juan capítulo 12, verso 9, dice que muchos buscaban a Jesús, pero también buscaban a Lázaro, el que había resucitado de entre los muertos.
O sea, la resurrección de Lázaro fue tan impactante que muchos judíos creyeron por causa de esa señal. Muchos judíos vinieron a Cristo por causa de la resurrección de Lázaro. Podemos ver aquí que las señales primero te lleva a Jesús, te enseña más de Cristo y es una puerta de avivamiento. Es una puerta para que multitudes se conviertan al Señor. Otro ejemplo de la diferencia entre milagro y señal. Por ejemplo, lo que sucedió con la mujer samaritana, cuando le decía a las personas, él me ha dicho todo lo que yo soy por palabra de ciencia. Entonces dice la palabra de Dios que la ciudad de Samaria entera conoció a Jesucristo. Entonces la mujer samaritana fue una señal para direccionar a la gente a Cristo y se convirtiera al Señor. O sea que si una persona recibe un milagro, recibe una sanidad y no añade nada al propósito del Señor, de nada sirve. O sea, solamente es un beneficio personal, pero en nada ayuda al propósito eterno del Señor. Amén. También podemos ver en Hechos capítulo 5, vamos a leerlo. Hechos capítulo 5, verso 12. Hechos 5, verso 12. Hechos 5, verso 12. Dice así. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y maravillas en el pueblo, y todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y el verso 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. Entonces podemos ver que a través de los apóstoles se hacían señales, se hacían milagros, y esto traía a la gente a Cristo Jesús. Entonces, hay una gran diferencia entre un milagro y una señal. A veces los milagros en una persona, la persona recibe sanidad, de repente el que Dios lo usa para que se haga el milagro se llena de vanagloria. Pero si esa persona no es transformada, si no conocemos a Cristo y esa persona no testifica para traer a otros a Cristo, no es una señal, es un simple milagro. Tenemos que pasar de milagros a señales apostólicas. Las señales atraen a la gente, miles de personas, al conocimiento de Cristo y que multitudes sean salvos. El apóstol Raúl Ávila estuvo hablando de un hombre, un evangelista, que llegó a la ciudad de Carora y llegaron 5 personas y llegó un hombre cuadripléjico y ese evangelista Dios lo usó en sanidades y se sanó ese cuadripléjico. Y a la otra noche de la campaña llegaron casi 5,000 personas. Y después a la otra noche llegaron como 20,000 y se produjo un avivamiento impresionante. Esas son las señales que nosotros debemos orar, que se manifiesten. No solamente un testimonio ahí, ay, se recibió sanidad, pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué impactó? ¿Trajo más gente a la iglesia? ¿Trajo más multitudes o un simple milagro para resolver el problema personal de una persona? O sea, tenemos que saber diferenciar entre señal y milagro. Amén. Entonces, esas son las cosas que he estado orando. Primero, para tener una revelación de Cristo Jesús. Segundo, predicar el evangelio de la gracia, del reino de Dios. Tercero, que podamos manifestar estas señales apostólicas, que estas señales apostólicas es una mayor dimensión del mal llamado evangelio sobrenatural. O sea, las señales respaldan el evangelio, pero las señales no son
el evangelio. Entonces, esto es muy, muy importante saberlo. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos va a dar más entendimiento en el propósito de Dios. Y lo cuarto que está orando es la restauración del ministerio apostólico y profético. Vamos a leer Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, el verso 5. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, el verso 5. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos y apóstoles y profetas por el Espíritu. La marca de los ministerios apostólicos y de los ministerios proféticos es la revelación. Lo leímos en Efesios 3:5, en Efesios capítulo 1, verso 18, el apóstol oraba para que la iglesia recibiese esa revelación. Entonces, una de las marcas del ministerio apostólico es la revelación del propósito eterno, como dice Efesios capítulo 3, verso 11. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque una cosa es predicar y enseñar, y otra cosa es predicar y enseñar revelación. O sea, una persona puede agarrar cuatro versículos bíblicos, predicar y enseñar, pero otra cosa es cuando la persona predica y enseña la revelación de la palabra del Señor. Porque cuando nosotros estamos en la revelación, eso va a edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se edifica a través de la revelación de la palabra. Y cuando se da una palabra de vida, cuando se da una palabra revelada, eso va a marcar y va a sellar la vida de las personas. Bendito sea el Señor. Siento la presencia de Dios en este lugar. Yo declaro que esta enseñanza, hay una impartición en tu vida. Dios se glorifica en tu vida de una manera poderosa, de una manera gloriosa. O sea, cuando una persona es expuesta a una palabra de revelación, es marcada, es sellada, esa palabra nunca se olvida, esa palabra penetra en lo más profundo del ser humano. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 63. Vamos a leerlo. Juan capítulo 6, verso 63. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de vida, la palabra de revelación, penetra más allá de la mente, penetra más allá de los pensamientos, penetra más allá de los sentimientos y de las intenciones, y toca y alimenta y activa nuestro espíritu recreado, nuestro espíritu regenerado, nuestro espíritu que ha sido nacido de nuevo a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo toma esa palabra y la revela, la imparte en nuestro espíritu y forma parte de nosotros mismos. Eso es lo que hace la palabra revelada. Entonces, esa palabra revelada, esa palabra viva, es el evangelio que produce una transformación profunda en el ser humano. O sea, no es una transformación superficial como lo que hace la religión, lo que dijo Jesús a los fariseos. Ustedes por fuera se muestran justos, pero por dentro están llenos de hueso y de muerte. No, el evangelio es totalmente diferente a la religión,
porque el evangelio, la transformación la produce en nuestro interior, en nuestro corazón. Ahora hay dos cosas que van a producir la palabra revelada. Lo primero es que va a hacer que la gente que son falsos discípulos se vuelvan atrás. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 6, versos 66 al 69, que cuando Jesús predicó que tenían que comer su carne y beber su sangre, hablando de que tenían que creer en él, que tenían que entender su sacrificio, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dijeron, dura es esta palabra, es difícil de entender, y se volvieron atrás. O sea, podemos ver que cuando se ministra una palabra revelada y hay gente falsa, la gente falsa no va a resistir la palabra viva. La gente falsa no va a resistir la palabra revelada. Pero van a quedar y van a estar con nosotros la gente que valora la palabra. Por eso el apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, yo declaro en el nombre de Jesús que se va a levantar una generación como Pedro, como los discípulos, que valoran la palabra revelada, que valoran la palabra viva y que valoran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra viva y revelada, podemos ver las características en Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, el verso 12. Hebreos 4, el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, aquí podemos ver las características de la palabra revelada. Es una palabra viva, es una palabra que penetra en lo más profundo hasta tocar nuestro corazón. O sea, esta palabra produce una operación interior en la persona, porque cuando dice la palabra es una espada de dos filos, es como un bisturí que usaban los médicos para cortar y operar a la persona. Entonces, cuando la palabra es revelada, hace una operación en el interior de las personas. Las personas, al recibirla, al creerla con fe, esas personas no van a ser las mismas personas. Esto va a producir transformación, esto va a producir santificación en el alma, esto va a producir que el Señor Jesucristo sea el que gobierna su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo. Y debemos entender también que cuando una persona recibe la vida de Dios, todo lo que tiene vida crece. O sea, cuando nosotros impartimos una palabra viva, hay crecimiento. Nosotros podemos ver en nuestra congregación como los dos últimos servicios que hemos hecho ha estado full, repleto de personas, porque cuando hay una palabra viva, la iglesia va a crecer, la iglesia se va a expandir. Eso es lo que hemos visto nosotros, particularmente en nuestra experiencia, crecimiento en Ciudad Ojeda, envío de pastores, ya hemos enviado 2 parejas nuevas. Entonces vemos esa dinámica, porque ese es el evangelio vivo, ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no vamos a levantar gente superficial, gente que si tiene un problema se va. No, vamos a levantar gente a todo terreno, gente que van a permanecer, porque sus raíces van a ser profundas, no van a ser superficiales. Son gente que va a permanecer. Entonces debemos entender, otra cosa que debemos entender es que la iglesia se edifica con la revelación de la palabra. Y eso lo podemos ver en Mateo 16, versos 17 al 18. Cuando a Jesús
cuando a Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y se levanta Pedro y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, eres bendito, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, y sobre esa declaración edificaré la iglesia. Entonces, sobre la revelación de Cristo, sobre la revelación de la palabra, se edifica la iglesia. O sea, estamos edificando la iglesia hablando en términos eternos. Entonces, la iglesia crece en sabiduría, crece en estatura, y después vemos sanidades, milagros, prodigios, expansión. Vemos la gente, la familia siendo totalmente transformada. Entonces, una iglesia, y es algo que el Señor me reveló, me dio este entendimiento, una iglesia puede funcionar como organización, como una institución, pero si no hay revelación de la palabra, esa congregación como organización, porque tiene gente, esa persona puede lograr cosas. Esa persona puede comprar cosas, lograr cosas, tener éxito en lo material, pero nunca tendrá la vida de Dios. Nunca será edificada en lo eterno. ¿Por qué? Porque la iglesia va más allá de un local, va más allá de comprar instrumentos, va más allá de la silla, va más allá de reunir gente. Eso hasta los políticos lo pueden hacer, reúnen gente, ponen las sillas, los unen en un local. No estoy diciendo que esto sea malo, lo que estoy diciendo es que si está esto, el local, la silla, los instrumentos, y no hay una palabra revelada, eso no, ahí no se está edificando una iglesia. Ahí lo que se está edificando es una organización. Por eso nosotros debemos predicar, no debemos predicar letras, sino vida. Segunda de Corintios, capítulo 3, el verso 6, dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, no es igual predicar desde la letra de la Biblia que predicar desde el espíritu de la palabra. Cuando nosotros predicamos desde el espíritu de la palabra, la gente es transformada, la gente es bendecida, la gente es edificada. Por eso yo creo que esta palabra está llegando a tu espíritu, tú estás siendo edificado. Hay muchas cosas que se te va a revelar si tú estás prestando atención y estás con fe y con hambre de aprender. Hay algo que va a cambiar en tu interior. Hay algo que va a cambiar en tu corazón. Entonces nosotros debemos entender que podemos darle de comer a la iglesia desde el árbol de la ciencia del bien y el mal. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 6, podemos ver que Adán usó sus sentidos para comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él dice que vio que era codiciable a los ojos para alcanzar sabiduría. Dice que escuchó a su mujer, lo tomó, lo probó, lo gustó y se lo comió. Usó sus 5 sentidos para adquirir ese conocimiento sensorial. Entonces, cuando la persona predica sensorialmente, toca las emociones, pero no hay impartición de vida, lo que vamos a producir es muerte. ¿Qué sucedió cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y el mal? Murió. Si nosotros solamente tocamos la parte sensorial, la parte emocional de la gente, lo que estamos produciendo es muerte espiritual en la iglesia. Lo que estamos produciendo aún a nivel financiero es espinos y cardos. Lo que estamos produciendo es la contienda entre hermanos. Abel, Caín pelearon y Caín mató a Abel. Lo que estamos produciendo es Babel. O sea, estamos produciendo
en vez de vida, en vez de la edificación de la iglesia que lo transforma todo, estamos edificando lo mismo que edificó Adán cuando murió espiritualmente, cuando comió del árbol que no tenía que comer. Por eso Gálatas capítulo 1, verso 8 dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar un evangelio diferente, el que hemos anunciado, el tal sea anatema. Evangelio emocionalista, evangelio que solamente toca el alma, pero no el espíritu, lo que produce es muerte espiritual. Por eso lo que nosotros estamos predicando, lo que están enseñando, pastores, ministros, líderes, tenemos que chequear qué estamos ministrando. ¿Estamos ministrando vida o estamos ministrando muerte? Ahora, ¿por qué Adán no comió del árbol de la vida? Porque para comer del árbol de la vida había que tener revelación, había que tener luz. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 9, que Dios creó todos los árboles deliciosos a la vista, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Si leemos en Génesis 2:16, Dios le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, incluyendo el árbol de la vida, pero no el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, antes que Dios le prohibiera, no comas de este árbol, Dios le dijo, come primero del árbol de la vida, pero a Adán no se les reveló. Entonces, cuando hay revelación, cuando no hay revelación, hay cosas en la Biblia que están ocultas. Pero cuando hay revelación en un bosquejo, en lo que estamos enseñando en la Biblia, hay cosas que para el ojo natural no la vemos, pero para el ojo espiritual se revela. Esa es la oración que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Señor, permítanos ver la Biblia, dar un mensaje de revelación para edificar a la iglesia de Cristo, para edificar discípulos profundos y no superficiales. El árbol de la vida en Génesis representa a Cristo. El árbol de la vida en Génesis representa la palabra eterna. El árbol de la vida en Génesis representa el pan vivo de Dios. Y cuando nosotros predicamos y enseñamos desde el árbol de la vida, desde el espíritu vivificante, como ministros competentes del nuevo pacto, los cambios se producirán en nosotros y los cambios se producirán en la gente que nos va a escuchar. Serán gente fuerte, la misma palabra de vida revelada, va a neutralizar la carnalidad, va a neutralizar la impiedad, va a neutralizar la maldad, va a hacer que los demonios lo vamos a tener a raya por causa del poder de la palabra. No hay nadie ni nada que se resista ante una palabra revelada. Y oro a Dios para que todos los pastores, para que todos los ministros se les pueda revelar estas palabras. Entonces, ministerios apostólicos bajo cobertura apostólica, el Señor los va a usar como un canal para traer entendimiento, para traer iluminación de las escrituras y un entendimiento profético del evangelio. El último punto es ministerios apostólicos son administradores de los misterios de Dios. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, el verso 1 y 2. Dice, así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El Señor Jesús fue el primer apóstol y fue el pionero en administrar los misterios de Dios y los misterios del reino e impartírselo
a sus discípulos. Vamos a leer Mateo capítulo 13, Mateo 13, el verso 11. Mateo capítulo 13, el verso 11. Dice así: Él respondió y le dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no le es dado. Entonces, por eso Jesús les hablaba a las multitudes en parábola, pero a los discípulos les revelaba y les impartía los misterios del reino. En el momento Jesús les explicaba y les aclaraba el misterio para que se convirtiera en una revelación. Y siento en esta hora la presencia del Señor, porque hay misterios que se están revelando a tu espíritu. Hay cosas que Dios te está dando entendimiento, que Dios está dando sabiduría en el nombre de Jesús. Entonces el Señor Jesús, como administrador principal de la iglesia, del propósito eterno de Dios, Él también abría el entendimiento para que las personas entendieran las escrituras y entendieran que se estaban cumpliendo proféticamente en Cristo. Vamos a leer Lucas 24. Lucas 24, 32. Lucas 24, 32. Dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Entonces, una cosa es agarrar la Biblia de referencia y otra cosa es explicar y abrirle a la iglesia el entendimiento para que comprenda las escrituras. Cuando eso sucede, la gente le va a arder en su corazón, la gente va a sentir un cambio interior, la gente va a sentir una impartición de vida. Por eso apóstoles y profetas, Dios lo usa como un medio para abrirle el evangelio a la iglesia de Cristo Jesús. Esto mismo el Señor Jesús hizo con sus primeros apóstoles. En Lucas 24, el verso, vamos a leer Lucas 24, el verso 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces eso es lo que hacen los administradores de los misterios de Dios. Nos abren las escrituras para entender, para ver a Cristo, para entender el propósito de Dios. Les abrimos las escrituras, la palabra de Dios, a la gente que nos está escuchando. Ese es el trabajo de un administrador de los misterios del Señor. Entonces, lo profético y lo apostólico interpretan lo que está sucediendo en la iglesia y lo conecta a sus propósitos eternos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo, se repartieron como lenguas de fuego, todos fueron llenos del Espíritu Santo. La gente empezó a decir: estos están ebrios, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro interpreta esa experiencia sobrenatural y dijo: esto es para que se cumpla la profecía, se está cumpliendo la profecía de Joel, y cita el cumplimiento de esa profecía. O sea, Pedro estaba interpretando proféticamente lo que estaba sucediendo, esa experiencia sobrenatural, esa manifestación de poder
Pedro lo interpreta proféticamente. Eso es lo que hacen los apóstoles y los profetas del nuevo pacto. Ellos administran los misterios de Dios para dispersarlos, para impartirlos a la iglesia de Cristo Jesús. Entonces la iglesia se edifica a través de la revelación de la palabra, a través del entendimiento de los misterios de Dios, porque si en una iglesia solamente se predica motivación, éxito, desarrollo personal, cómo obtener dinero, vamos a levantar una iglesia superficial y no estaremos edificando verdaderamente la iglesia de Cristo. Ahora estas cosas, dinero, finanzas, familia, es malo. No, pero vamos a ver algo aquí importante para que ustedes me puedan entender. Debemos interpretar y estudiar la Biblia de acuerdo a la cultura oriental con la que fue escrita. La Biblia fue escrita en Oriente, en una cultura oriental. Nosotros tenemos una mentalidad occidental. Con nuestra mentalidad occidental y con nuestra cultura occidental, no vamos a entender la palabra del Señor. Por ejemplo, nosotros, como tenemos una mente occidental, nosotros separamos todas las cosas. Por ejemplo, área empresarial, área financiera, área familiar, área personal, área espiritual, área ministerial, lo político por allá, lo educacional por allá, y separamos todo. Y la mayor aberración es separar lo espiritual con lo secular, porque esto fue un invento de la Iglesia Católica. No existe lo secular y lo espiritual. Todo está integrado. Pero cuando usted va o usted ve las noticias o estudia a un país musulmán, a un país asiático, China, India, en ellos no existe eso. Todo está integrado. La educación, la política, la religión, la familia, la finanza, todo es uno. O sea, ellos no separan eso, todo es uno. Y si algo es afectado, por ejemplo, si la religión es afectada, todo es afectado. Porque ellos no separan como nosotros las cosas. Amén. Entonces, cuando Jesús habla de cosas espirituales, como su reino, como el evangelio, cuando los primeros apóstoles hablaron del evangelio de la fe, del propósito eterno de Dios, cuando Pablo habla temas como el cuerpo de Cristo, el orden de Melquisedec, que Cristo es un mediador sentado en los lugares celestiales de la gracia, del sacerdocio, nosotros decimos, esto nos sirve para nuestros problemas personales. Esto nos sirve para la familia, esto nos sirve para la finanza, esto nos sirve para las relaciones, esto nos sirve para los jóvenes, para los niños, porque tenemos una mente occidental. Pero si hay una transformación espiritual, el espiritual engloba todo, hay una transformación integral del ser humano. Si lo espiritual es edificado, la familia es edificada. Si lo espiritual es edificado, las finanzas son edificadas. ¿Por qué? Porque tenemos que leer la Biblia y predicar desde una cultura oriental. Por eso cuando Adán come del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿qué le sucede? Muere espiritualmente. El Señor le dice, espinos y cardos te va a producir, con dolor comerás del fruto de la tierra. Le dijo a la mujer, con dolor tendrás hijo. Vino la muerte de Abel en manos de Caín. Se levantó Babel, un centro de religiosidad y de perversidad, porque cuando se cae lo espiritual, se cae todo, porque es algo integral. Y oro al Señor en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora declaro que esto se te revela. En el nombre de Jesús declaro que los velos de oscuridad son quitados en el nombre de Jesús, que los argumentos
de todas las cosas a veces que nos enseñaron en el pasado. Eso es derribado en el nombre de Jesús. Declaro que hay una impartición de vida. Declaro ahora que los velos mágicos, que los velos de oscuridad son quitados, que la luz del evangelio resplandece en tu mente, resplandece en tu corazón, y declaro que tú vas a salir activado de este discipulado con un nuevo entendimiento, con una nueva comprensión de Cristo Jesús. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la familia y no tomamos en cuenta el evangelio de Cristo y no tomamos en cuenta lo que los apóstoles predicaron, los primeros apóstoles, que es Pedro, Juan, Santiago, que están escritos en el Nuevo Testamento, y decimos eso no sirve para la familia, lo que estamos haciendo es que estamos cortando la rama del problema, pero la raíz sigue igual. La raíz sigue intacta, la tocamos. ¿Qué va a suceder? Va a seguir creciendo otras ramas. Van a seguir creciendo otras ramas y tú cortas una y te salen tres. Como que el problema se multiplica. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros predicamos el evangelio? Enseñamos a la familia la vida del Espíritu. Cómo hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, verso 13. Dice que por el Espíritu hagan morir las obras de la carne. ¿Qué va a suceder? Va a morir la contienda, va a morir el pleito, va a morir las discusiones, va a morir todo lo malo. Entonces, ¿qué va a suceder si le enseñamos a la familia la vida del Espíritu? Los matrimonios van a dejar de pelear. Las familias van a dejar de pelear porque están viviendo la vida del Espíritu que aparece en Romanos capítulo 8, que parece que no tiene nada que ver con la familia, pero estamos cortando la raíz del problema. ¿Qué va a suceder? Las familias, los matrimonios, las relaciones van a ser totalmente transformadas por el evangelio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así sucede con las demás cosas. Si nosotros predicamos el evangelio eterno, el evangelio de Cristo, la educación será transformada, las finanzas serán transformadas, los matrimonios serán transformados, los jóvenes serán transformados, porque estaremos no cortando ramitas, estaremos cortando el problema de raíz. Entonces, y vamos a enseñar todas estas cosas. No estoy diciendo que no vamos a enseñar familia ni matrimonio, pero lo vamos a enseñar desde el evangelio eterno, desde lo que predicó Pablo, desde lo que predicaron en el Nuevo Testamento. No vamos a predicar algo superficial, sino vamos a ir a la raíz del problema y de las dificultades. Entonces vamos a edificar desde Cristo, y las familias serán edificadas en la verdad presente y en la revelación. Y tendremos gente que va a interpretar apostólicamente y proféticamente lo que sucede en la nación, porque todo está integrado. Política, economía, familia, todo es uno. En el reino de Dios no puede separar. Por eso que en los ministerios hemos fallado, porque hemos establecido para cada problema, para cada rama un ministerio. Pero el ministerio es uno. Cuando se predica el evangelio, todas esas ramas, todos esos problemas son cortados en el nombre de Jesús. ¿Cuál ha sido el pecado que ha cometido muchos predicadores y maestros? Por ejemplo, no hablemos del libro de Romanos porque es muy difícil y es solo doctrina. Y de nada sirve a los problemas del día de hoy. No hablemos ni estudiemos del libro de Éfeso. Es muy difícil hablar de esas cosas. El libro de Éfeso es puro espíritu, puras cosas espirituales, y de nada nos sirve hablar de eso. Mejor vamos a hablar de la historia de David y Goliat. Y vamos a enseñar a la gente que
que ellos van a vencer grandes problemas. Y la gente sale motivada por un tiempo, sale así motivada, pero después esa dosis de motivación dura muy poco, porque no estamos edificando lo eterno, sino que estamos tratando de resolver un problema solo temporal. Así que vamos a ir a la raíz. Prediquemos el evangelio. Prediquemos y hablemos, estudiemos la Biblia libro por libro. No prediquemos lo que a nosotros nos gusta. Vamos a predicar lo que Cristo nos mandó a predicar. El mismo Señor Jesús le decía a sus discípulos, van a predicar eso, el reino de Dios se ha acercado. Señor, pero solamente es una frase, me van a predicar eso. Y los discípulos iban, predicaban y les funcionaba, porque estaban en el propósito eterno de Dios, edificando el reino de Dios. Porque hoy en día la iglesia no habla de hebreos, porque no nos sirve para motivar a la gente, para que la gente sea motivada. Entonces no hablamos de hebreo, no hablamos de Apocalipsis, porque pensamos que eso es algo malo. O sea, no estamos enseñándole a la iglesia, no se le está enseñando a la iglesia el evangelio que predicó Cristo y el evangelio que predicaron los apóstoles. Hoy en día es pura motivación. Hoy en día, lamentablemente, creo que el 80% de los predicadores motivación, humanismo, pero su mensaje ha dejado de ser cristocéntrico. Es necesario que volvamos al mensaje cristocéntrico. Entonces, cuando hablo de lo eterno, no estoy hablando de después de la muerte, cuando estemos en el cielo. No, estoy hablando de lo espiritual. Estoy hablando de edificar la ciudad de Dios aquí en la tierra. Estoy hablando de edificar el templo de Dios, que somos nosotros, aquí en la tierra, para que nosotros seamos un portal, para que la gloria y Cristo lo transforme todo. Dice la Biblia que el reino de Dios es como una levadura que se pone en la masa y lo leuda todo. Nosotros tenemos que leudarlo todo, transformarlo todo a través del evangelio de Cristo. Así que la iglesia va más allá de alquilar un local. La iglesia va más allá de comprar sonido. La iglesia va más allá de comprar instrumentos, de comprar sillas, de traer gente. La iglesia es eterna y la edifica Cristo a través de los ministerios. Nosotros estamos en una obra de edificación, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, que debemos edificarnos como sacerdocio santo, como casa espiritual, como piedra viva. Estamos edificando un edificio espiritual que es la labranza de Dios. Es la iglesia de Cristo. No estamos edificando algo personal para nuestra gloria. Estamos edificando algo eterno. Y cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a decir, ¿con qué materiales ustedes edificaron mi iglesia? Como dice 1 Corintios 3. Con madera, heno y hojarasca, motivación, mensaje superficial, o edificaron a la iglesia en las profundidades de las riquezas de Cristo. Oro, plata, bronce. Que cuando viene el fuego, cuando viene el fuego de la prueba, la iglesia va a permanecer porque estamos edificando la iglesia en el evangelio del reino, en el evangelio de la gracia, en el evangelio eterno. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios grande. Te damos las gracias por este discipulado, por esta palabra, Señor. Gracias, Jesucristo, por tu presencia en nuestras vidas que nos envuelve. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que confirmes a cada pastor de congregación, a cada líder, a cada persona que está en este Zoom, Señor, esta palabra, Señor, que se haya producido un impacto
en su espíritu, que sean marcados apostólicamente y proféticamente, Señor, para comprender tu evangelio eterno, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, los argumentos, las altiveces son derribadas en el nombre de Jesús. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y declaro que Cristo es formado en nosotros, que Cristo es edificado en nosotros, que Cristo es empoderado en nosotros, Señor, que nosotros menguemos para que Cristo crezca, para que Cristo se manifieste, Señor. Señor, queremos ser serios y responsables en la tarea de la edificación del cuerpo, de tu cuerpo, de tu iglesia. No queremos edificar de acuerdo a nuestros planos, sino de acuerdo a tus planos, de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona, Señor, que esté en este lugar. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén